Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto debate entre candidatos al Congreso, organizado por el Instituto Peruano de Economía. Yo soy Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, y en esta ocasión, como en anteriores, vamos a tratar de centrar el debate en un tema concreto de política pública para escuchar a los candidatos al Congreso sobre las ideas y perspectivas que tienen para el sector educación. Nos va a acompañar en la moderación de este debate la ex ministra, ¿no?, reconocida especialista en el tema, Marilú Martens. Yo quería empezar haciendo algunos breves comentarios de diagnóstico y de estructura sobre el sector educación. Calculo no tomarme mucho rato. Y de ahí le doy pase a Marilú y a los candidatos, que es lo que todo el mundo quiere escuchar. A ver, si me permiten, por favor, compartir la pantalla. Gracias. Entonces, a ver, para ponernos en contexto, supongo que sí se ve. Sí. Ya, perfecto. A ver, ¿qué cosas? Creo que en el sector ha habido grandes logros en los últimos años y conviene reconocer estos avances. Hay diferentes maneras de medirlos, todos apuntan a una mejora progresiva, quizá con excepción de lo que vayamos a ver por los resultados de la pandemia del 2020. No, pero ciertamente en diferentes aspectos se puede ver una mejoría a lo largo del tiempo, ¿no? Una de estas maneras de analizar la mejoría que ha habido en el sector de educación son los rendimientos, según las ESES que ha habido tanto en lectura como en matemática. Acá tenemos algunos resultados para primaria y secundaria en diferentes momentos de donde está disponible la información. Uno podría apelar también a algunos resultados en PISA, ¿no?, que apuntan también a una mejora a lo largo de los últimos años. De nuevo, todavía pendiente de ver cómo comparan estos resultados después de la pandemia, ¿no?, y los retos que esto ha supuesto para la educación y quizá en la ampliación de alguna de las brechas. Otra de las maneras, si no es desempeño, otra de las maneras de ver mejoría es directamente en asistencia, ¿no? Y acá quizá destaca notablemente el crecimiento el número de personas, de niños, niñas que están atendiendo en inicial. No, ya tenemos cómodamente por encima, o teníamos hasta el 2019, de hecho acá es un poco difícil siempre hablar en presente por el tema del 2020, no, pero teníamos hasta el 2019 ya cómodamente más del 90% de niños y niñas inscritos y con una buena tendencia al alza, la gran mayoría en instituciones estatales. Ahora, por supuesto que hay, a pesar de las mejoras a las que uno puede apuntar, hay enormes retos, ¿no? Uno de ellos es la infraestructura en los colegios y unidades educativas, tanto en pizarras y otro equipamiento, carpetas, ¿no? Y quizá incluso de repente desde algún punto de vista más importante en el acceso a servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe y electricidad. Y estas son brechas que por supuesto son muchísimo más profundas en el sector rural. Parte del reto que tenemos por delante, por supuesto, es la revalorización de la carrera docente. Quizá este es y debe ser el eje central de la reforma educativa en educación básica. Hay muchísima evidencia nacional, internacional, respecto de que el docente en realidad es el eje más importante para el aprendizaje de los niños. Si nosotros queremos tener una senda segura de mejora en la carrera docente, tenemos que apostar por reformas que puedan mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Ha habido algunos esfuerzos, pero también ha habido algunos retrocesos en estos últimos años que creo que también vale la pena repensar. Mucha parte de la discusión respecto de educación, de salud y típicamente de los sectores sociales es la cantidad de presupuesto que se le asigna, ¿no? Y en esa línea ha habido
hay muchos comentarios sobre llevarlo al 5%, ¿no? O al 6%, reciente propuesta de cambio constitucional. Algunos han hablado de llevarlo al 10%. Y acá yo sugeriría tratar de tener mucho cuidado con los espacios fiscales que están realmente disponibles, ¿no? Tenemos una presión fiscal de alrededor de 14% del PBI en los últimos años, ¿no? Un poco menos el año pasado por motivos obvios. Pero en general, digamos, incluso más allá del espacio fiscal, tener como una política explícita, atar el presupuesto de un sector a un porcentaje del PBI podría no ser lo más recomendable. Ahora, más allá de esta discusión sobre el porcentaje del PBI o no, sí es cierto que el presupuesto para este sector en particular ha ido creciendo cada año a un ritmo de más del 5% todos los años. Y hoy día ya es el presupuesto más grueso de todo, el sector con un presupuesto más grande de todo el presupuesto público. Creo que eso no quiere decir que ya es suficiente y que no hay que invertir más. Por supuesto que tenemos que invertir más en el sector de educación, pero tenemos que hacerlo, uno, de una manera fiscalmente responsable, ¿no? Y dos, con un entendimiento muy claro de qué cosa estamos comprando con este esfuerzo presupuestal adicional, ¿no? En qué estamos gastando, ¿no? Y cuáles son los resultados que eso nos da en términos de aprendizaje y de mejora para los chicos y los jóvenes. Hay mucha discusión y generalmente se orienta mucho por educación básica, pero primaria y secundaria, y un poco inicial, pero hay también un espacio muy interesante y en este contexto sumamente controversial que tenemos que discutir respecto de las reformas en la educación superior, universitaria y no universitaria, ¿no? Hemos tenido, como todos sabemos, un crecimiento fuerte de universidades privadas en las últimas décadas, y luego con el nuevo, el rol de la SUNEDU, ¿no? Ha habido mucha controversia sobre qué universidades se mantienen, no se mantienen, cuáles son las condiciones, y luego, quizá más importante, qué va a pasar con los alumnos de las universidades que ya no se mantienen, ¿no? Ese es uno de los grandes debates que tenemos pendientes. En general, para hacer, y este es el mensaje principal, ¿no? Para ser un país más competitivo y más justo, necesitamos garantizar un acceso a educación de calidad para todos los peruanos. Creo que en eso creo que todos podemos estar de acuerdo, o espero que todos estemos de acuerdo, y la idea es cómo ponemos propuestas que puedan hacer esto efectivo y realista. Muy brevemente, algunas propuestas desde el Instituto Peruano de Economía. Por supuesto, fomentar el acceso y la conclusión de los estudios, esto es fundamental. De nuevo, ha habido mejoras en el último tiempo, pero a partir del 2020 se puede haber retrocedido bastante. El acompañamiento a partir de la educación a distancia va a ser todavía fundamental por los siguientes meses, y quizás se pueda consolidar en una herramienta de mediano plazo, sobre todo para aquellas comunidades que están un poco más aisladas o alejadas. El otro eje central, y lo mencionado durante la presentación, es el fortalecimiento de la carrera docente. Ha habido, como mencionaba, algunos esfuerzos en la última década en este sentido, pero no podemos darnos el lujo de retroceder. Creo que siempre hay espacio de mejora, no, pero, y acá quiero ser bien claro, el eje de esta carrera docente, por más que suene paradójico, termina siendo quizás no tanto el docente, el que tiene que recibir la educación es el alumno, ¿no? ¿No? Entonces, acá a veces hay un problema creo que natural, ¿no? Donde se pueden priorizar en ocasiones las necesidades del docente, porque efectivamente el docente es lo más importante al momento del aprendizaje, pero aquí el chip que tendríamos que tener siempre es cuál es el resultado final, ¿no? Y el resultado final lo tiene el alumno. Entonces, ese es creo que la segunda derivada que a veces está faltando. Lo otro, por supuesto, es invertir en el cierre de la brecha de infraestructura. Tenemos numerosos estudios que apuntan a una mejora en el aprendizaje vinculado a mejor calidad del material, por supuesto que cierre de brechas básicas de servicios elementales, ¿no? Y hoy tenemos una brecha de más de 100.000 millones de soles para cerrar por ahí. Hay una discusión interesante, de repente alguno la quiere mencionar, respecto de cuántos colegios tenemos, cuántos necesitamos, ¿no? Cuántos profesores tenemos, cuántos necesitamos, ¿no? Si esto se lo podemos racionalizar, no lo podemos racionalizar,
¿no? De repente esta brecha es muy grande precisamente porque tenemos una distribución demasiado amplia. No creo que es un punto que quizá alguno pueda tomar y debatir. Por supuesto, esto puede haber un acompañamiento de la participación privada también. Adicionalmente, y esto es un tema muy importante en los sectores sociales y en otros también, es mejorar la eficiencia del gasto en educación. No solo se trata, decíamos, de invertir más, se trata de tener una visión muy clara de qué cosas estamos comprando con este presupuesto adicional y cuáles son los resultados que esperamos. Estas propuestas las tenemos un poco más detalladas en el documento de trabajo del Instituto Peruano de Economía. Ahora eso es solamente un breve resumen. Y finalmente, tenemos que continuar y fortalecer la labor de la reforma universitaria, ¿no? Aquí hay muchísimo espacio todavía para encajar mejor, para hacer que conversen mejor la oferta educativa con la demanda laboral. Quizás este es uno de los espacios más grandes donde tenemos oportunidades de mejora, ¿no? Y para tener a jóvenes que están efectivamente capacitados para salir al mercado laboral y poder insertarse de manera efectiva, rápida en un empleo productivo. Termino nada más señalando, y de hoy con esto ya el pase a Marilú, termino nada más señalando que la educación no se trata únicamente de una mayor productividad, que por supuesto es así, pero se trata quizá principalmente de fortalecer la ciudadanía y los derechos básicos y el acceso a derechos básicos de las personas, ¿no? La educación tiene como consecuencia un incremento de la productividad, pero también es un derecho en sí mismo. ¿Ya? También es un derecho en sí mismo y también tiene un rol de formación de ciudadanía y formación de la sociedad en general. ¿No? Por eso es que, y en ese mismo sentido, es que es importantísimo el rol del Estado, tanto en la garantía de un acceso adecuado como en la regulación. Con eso culmino los comentarios iniciales y dejo espacio a Marilú. Marilú, bienvenida, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Diego, y a IPE por la oportunidad. Bueno, darles la bienvenida a Flor Pablo del Partido Morado, a José Gerí de Somos Perú, a Gladys Cajuelo de Juntos por el Perú, Pedro Morales de Acción Popular y a Jaime Abensur de Fuerza Popular. Bueno, el orden que ha sido por sorteo, ¿no?, de participación va a ser primero Somos Perú, después Juntos por el Perú, después el Partido Morado, Acción Popular y Fuerza Popular. En las indicaciones generales, bueno, ya Diego un poco nos puso al tanto. Por supuesto que este es un espacio de respeto y además de referencia, ¿no?, como es el debate justamente por la educación que queremos en nuestro país. La organización va a ser responsable de controlar los tiempos. Me va a ayudar ahí María Pía. Le he pedido que además también me ayude a moderar mis tiempos. Por favor, en el caso alguien se esté pasando, vamos a tener que interrumpir para que todos tengan las mismas oportunidades. La estructura del debate tiene 4 cuerpos, ¿no? El primero va a ser en el que nuestras invitadas e invitados expongan sus planes, sus propuestas de acuerdo a diferentes temáticas. Para esto tienen 3 minutos. Después hay un segundo bloque en el que vamos a levantar reacciones a lo propuesto por los candidatos. Pueden haber comentarios, pueden haber propuestas también a lo que nos ha expuesto Diego, o profundización de sus propios planes, ¿no? En este espacio también yo podré pedir de repente algunas aclaraciones. El tercer bloque, que es de la primera parte, 3 minutos, es de preguntas. Voy a realizar preguntas a cada uno de ustedes, ¿no? Y ustedes van a tener 3 minutos para responder y después 2 minutos para responder a repreguntas en el caso lo hubieran. Y finalmente, el cuarto componente va a ser el del mensaje que cada candidato quiere poner como mensaje final, y tienen 2 minutos para ello.
Primero, Diego, agradecerte por este análisis así rápido, pero bien objetivo, bien concreto, y definitivamente creo que siempre nos va a ayudar poner en el centro de todos los esfuerzos y de todos los enfoques de educación al estudiante. El docente es el aliado más importante, ¿no?, que nos va a permitir llevar esa educación de calidad que estoy segura que todos queremos y que todos tenemos la propuesta para llegar a ella. Definitivamente hemos avanzado como país en temas de acceso, digamos, la brecha más grande está en educación inicial, pero estamos avanzando, eso es importante, pero siempre tenemos que concentrarnos ahora en temas de calidad, ¿no? La calidad educativa que nosotros queremos para nuestros estudiantes está muy lejos de donde queremos. Sí tenemos grandes retos, tenemos un plan nacional de infraestructura de más de 100.000 millones de soles, ¿no? Necesitamos más de 100.000 millones de soles. Sin embargo, hay que pensar, ¿es realmente lo que necesitamos cemento y fierro? ¿O ya podemos pensar en otro tipo de infraestructura como la que nos ha evidenciado la pandemia, ¿no?, que es la estructura digital? Y además que es una coincidencia de casi todos los partidos políticos en reforzar justamente este acceso a la infraestructura digital de todas y todos los estudiantes. En priorización, creo que si hay una deuda que tenemos como país es la educación rural. La educación rural ha sido la relegada, ¿no?, de todos los ámbitos educativos de nuestro país. Hay que trabajar mucho sobre la educación rural. Por ejemplo, tenemos un plan nacional para educación rural, perdón, la política, tenemos desde el 2019 aprobada una política para educación rural, y estimadas señoras y señores, no tenemos un plan de implementación de la política. Parece increíble, pero así estamos, ¿no? Después, en temas presupuestales, sí, es verdad que tenemos la porción en educación, la porción más grande de la torta del presupuesto público, pero también tenemos que tener claro que el 60% de este presupuesto es justamente para poder pagar las remuneraciones de nuestros docentes, ¿no?, lo cual nos deja márgenes muy cortos para poder hacer estas intervenciones que necesitamos hacer. Necesitamos para ese presupuesto que tenemos metas claras, objetivos ambiciosos, ¿no? Saber que las metas son medibles e implementables. Tenemos en el Ministerio de Educación y en casi todos los ministerios propuestas realmente muy importantes, muy interesantes, ¿no?, pero a veces se quedan ahí en los anaqueles porque no tenemos capacidad de implementarlas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar a la práctica todas esas propuestas de soluciones que tenemos en la teoría? Y en educación superior hemos avanzado, tenemos ya una ley universitaria que tiene 6 años, tenemos ya un sistema superior universitario que tiene como base la calidad educativa, ¿no?, importante. No teníamos este complemento en la creación de universidades, hoy las tenemos. Hoy tenemos además una organización con autonomía que vela por la calidad de la educación que van a llevar nuestros estudiantes en la educación superior, y tenemos también una educación superior tecnológica que requiere de mucha fuerza, de darle mucha fuerza para realmente poder tener un servicio educativo para el 70% de los estudiantes que se gradúan anualmente, ¿no? Y se insertan de repente, inmediatamente, en trabajos intermitentes, en trabajos que no van a aportar ni al crecimiento de ellos ni del país. Entonces, en este contexto, yo empezaría, ¿no? La primera persona que tengo por acá es Jaime Aensur. Te doy, Jaime, los 3 minutos que tienes para presentar tu propuesta y poder conocer cuál es tu posición
y cuál es la mirada que tienen ustedes para poder llegar a esa educación que todas las peruanas y peruanos queremos. Entiendo, señora Martens, que le tocaba al señor José Gerí, de acuerdo al sorteo que habían hecho. Me parece que es así. Si no, yo Sí, empiezo, no hay problema. sí, no, tienes razón, disculpe. Ok, Sí, no te José. preocupes. Gracias, Jaime. José. Bueno, en principio, muy buenas noches con todos. Gracias, Diego, ministra Marilu, y a todos los que me acompañan y compartimos este espacio por el tema de la educación. Bueno, unas primeras pinceladas, escuchando lo que Diego mencionó y lo que la ex ministra también ha señalado. Para nosotros es importante comenzar de los aliados. Los aliados son los maestros. Entonces, hay que seguir impulsando el tema de la carrera pública magisterial con incentivos salariales que vayan aumentando en el tiempo. Y para ello hay que asegurar la caja. Si bien es cierto, hay algunas discrepancias que tengo con respecto al 6% del PBI que se ha aumentado progresivamente, lo considero que es importante, muy al margen de la capacidad de ejecución del Estado, que es un tema muy aparte. Creo que podemos tener esa capacidad para poder invertir en mejorar las condiciones salariales de los profesores. Del mismo sentido, escuché hace unos minutos a la ministra Marilu, a la ex ministra Marilu Martens, que mencionaba que no todo tiene que ser cemento, no todo tiene que ser infraestructura. Creo que la pandemia es una excelente oportunidad dentro de todo lo malo para poder trasladar no solamente la educación al tema virtual, sino complementarla y verdaderamente garantizar una educación universal que permita acceder a todos los peruanos y peruanas. Creo que es fundamental. Es la excusa perfecta para poder enfocar la educación en todo nivel mediante la tecnología. Pero para eso tenemos que invertir en reducir la brecha digital. Por ende, consideramos que no solamente debe ser cemento, no solamente debe ser infraestructura, sino también invertir en reducir esa brecha digital que todavía es cerca del 50% aproximadamente. En el mismo sentido, para nosotros es muy importante los avances que se han venido dando con la reforma universitaria, que tiene ya 6 años, esta ley. Discrepo ahí respecto al tema del bachillerato automático. Si bien es una excepción, hay que entender que hay una causa más que suficiente, por la cual considero que era una medida necesaria y es temporal. Pero fuera de ello, la labor de la SUNEDU es una labor que debe continuar siendo respaldada desde el Congreso de la República, porque siempre hay intereses subalternos que van a intentar, como ya lo han hecho, sabotearla de una u otra manera. Entonces, el respaldo completo a la labor de la SUNEDU. Pero he visto que hasta ahora no hemos tocado el tema de la educación técnica. Desde nuestra perspectiva para Somos Perú, la educación técnica es también un pilar del desarrollo. Y no he visto hasta ahora algún comentario, al menos en las estadísticas que han mencionado, es algo que se me haya pasado, pero no creo que sea así. La atención que debe dar el Estado a la educación técnica pública, básicamente. Yo considero, y esto va con una posición ideológica, que en educación y en salud el Estado tiene que tener los pantalones bien puestos. Bajo esa lógica y aterrizando en el tema de la educación técnica, es preciso, con ese presupuesto que progresivamente se va a incrementar para el sector educación, invertir en mejorar la calidad, la infraestructura, los pagos de los docentes, de los profesores, en la educación técnica, ¿no? Y para ello, como toda inversión, tiene que haber alguien que mida si el gasto que se está haciendo, la inversión, está bien encaminado o no, y consecuentemente medir la calidad de esos institutos. Por eso nosotros, y es una propuesta que he lanzado, estamos de acuerdo en crear una superintendencia que solamente vea el tema de la educación técnica. Ahí también generará un debate de que puede ser parte de las competencias de la SUNEDU, pero yo considero que debe ser diferente. La SUNEDU tiene una función bien clara, tiene un resultado tangible, pero es momento de darle la atención correspondiente, incluso con su misma superintendencia, para el tema de la educación técnica. Y esos son los principales puntos, al menos los iniciales, sobre la cual gira la propuesta educativa de Somos Perú. Vuelvo a decir, no solamente debemos apostar por cemento, sino debemos apostar por reducir la brecha digital, trasladar la educación a nivel virtual y apostar por la reforma universitaria, continuar apoyando la labor de la SUNEDU, pero acá viene el tema más importante para nosotros, apostar verdaderamente por la educación técnica, puesto que en otros países
y además la empleabilidad también así lo dice, apuesta por la educación técnica. Tenemos un déficit de calidad en la educación técnica, tenemos un déficit de profesionales técnicos, entonces es momento de girar en estos 5 años la atención para la educación técnica. Esa sería mi primera línea de acción. Muchísimas gracias, José. Entonces, ahora seguimos con Flor. No, espérense, porque el orden, yo estoy con un problema con el orden. No, acá está, ahora sí. Con Gladys Pajuelo. Estás con tu micrófono apagado, Gladys. Ahí está, perfecto. Ok, perfecto también. Bueno, les decía de que estábamos que la disculpa del caso porque en realidad tenía una actividad política ahorita y de verdad la hora también la tuve un poco confundida, pero sin embargo quiero resaltar la importancia de este evento, puesto que el tema de la educación es uno de los temas más importantes y que más en el marco mismo de la pandemia ha sido visibilizada por todos, ¿no? Profesores, padres de familia, los mismos alumnos también y los gobiernos, el gobierno que ha estado que está en estos momentos. De hecho, yo soy una maestra de escuela pública, tengo 30 años de servicio y durante esos 30 años de servicio como docente en la escuela pública he sido testigo de la crítica situación en la que se encuentra nuestra educación peruana, ¿no? Lo doloroso que es ver esa profunda brecha educativa y de infraestructura que lo han señalado bien anteriormente y cómo esta se sigue extendiendo ante la diferencia de muchos gobiernos que se han pasado. O sea, esto viene de una secuencia de años. Y también hemos sido como maestras, y eso lo puedo decir con muchísima claridad, de que no ha habido un reconocimiento a la profesión docente. Somos uno de los peores pagados en Latinoamérica y seguramente en el mundo, y de hecho hemos sido los docentes, hemos estado en muchas luchas constantes para justamente poder recuperar nuestro poder adquisitivo. Sin embargo, esto siempre ha sido menoscabado, sobre pretexto en muchos casos de que hay mucho presupuesto, pero creemos que una profesión tan importante como es la educación es algo que debería haber sido visibilizado y creemos de que es el momento que se le dé el valor que tiene, puesto que en el marco de esta última pandemia, ¿no es cierto?, los maestros han hecho muchísimo esfuerzo para poder desarrollar su labor de educación remota, a pesar de que teníamos, como también se ha señalado, muchas debilidades en cuanto a capacitación. Hemos visto, y esto hemos evidenciado cómo nuestros maestros mismos, es más de 41%, son maestros contratados, son maestros que año tras año tienen que pasar un proceso de evaluación casi inhumano para poder saber si el otro año trabajan o no. Y creo que eso no está bien. Nuestra educación tiene que tener una línea de trabajo en el cual no podamos estar en los meses de inicio con aulas donde no están los maestros presentes. Y creemos de que es una gran responsabilidad de los gobiernos que se han venido sucediendo. Y por eso que nosotros también estamos viendo, ¿no?, de que bajar esa brecha de contratos para que pueda darse los maestros de gozar esos derechos y estar en calidad de nombrados, ¿no? Bajarlo hasta el 3%. Estamos manifestando nosotros en nuestro plan de trabajo juntos con el Perú. Por otro lado, también toda la situación en el Ministerio de Educación y los trámites que hacen los maestros, hay muchos trámites burocráticos para pasar, inclusive para acceder a ascensos de nivel, para cualquier tipo de contratos, para lograr inclusive adquirir algunas necesidades que tienen las instituciones. Pasa un proceso tan grande que a veces pasa el año y simplemente no se puede adquirir. Creemos que esto es algo que se puede mejorar. Los docentes, les decía, se encuentran mal remunerados y uno de los planteamientos clarísimos que tenemos es duplicar los sueldos en el lapso de los 5 años para poder por lo menos mejorar los sueldos de los docentes y mejorar su poder adquisitivo. Muchas gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Ahora le damos los 3 minutos a Flor Pablo. Muy bien, muchísimas gracias con los organizadores y un gusto estar aquí compartiendo las propuestas del Partido Morado. Bueno, de la presentación que han hecho, en realidad nosotros tenemos un plan específico, un plan de gobierno en educación que aborda prácticamente la totalidad de los temas, de repente con algunos matices.
Pero yo quisiera poner énfasis en estos primeros 3 minutos, algo que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? El tema de las brechas, de las desigualdades y el sentido de la educación. La educación tiene como propósito formar ciudadanos, y para que eso ocurra, y de hecho cuando decimos ciudadanos y educación de calidad, no solamente la parte personal, emocional, las capacidades cognitivas, sino también la conexión con el mundo del trabajo y el emprendimiento, y eso es algo como una falsa dicotomía que hemos tenido por mucho tiempo, ¿no? Si la educación para el trabajo también era parte de las capacidades, creo que ahí hemos perdido mucho tiempo en esos debates. Entonces, una educación de calidad es una educación que tiene sentido, que es pertinente. Y asumiendo que ese es el propósito del sistema educativo, nos encontramos ante brechas terribles, que ya existían antes de la pandemia, pero ahora están absolutamente agudizadas. Yo creo que los datos que ahora se han presentado, si uno lo ve de cara a la pandemia, en realidad estamos unos pasos más atrás. Y ese es el riesgo que tenemos que evitar en este momento. Lo primero que tenemos que hacer, y lo tenemos planteado en el Partido Morado, es una declaratoria de emergencia del sistema educativo. Y nos reafirma eso, ¿por qué? Tenemos cerca de 500.000 estudiantes, de acuerdo a los datos del último reporte de ENAU, que no se han matriculado en la educación básica. Cerca de 200.000 estudiantes en las universidades, sin contar los estudiantes de institutos que se han retirado. Entonces tenemos ahorita un problema de permanencia en el sistema educativo. Entonces la urgencia es que retornen a la educación. Y ahí nosotros estamos planteando, ¿y por qué se han ido? Se han ido por razones no solo de conectividad, se han ido por razones de pobreza. Y cuando uno mira los datos, por ejemplo, de quienes se han retirado en la educación básica, se han retirado los de la secundaria. ¿Por qué? Porque está la necesidad de trabajar. Entonces ahí nosotros planteamos que la educación, que siempre lo hemos sabido que tiene que haber condiciones de educabilidad, ahora es absolutamente necesario que miremos la educación de manera intersectorial. Y nosotros estamos planteando un paquete básico de salud, de alimentación, no solamente para inicial y primaria, sino también para la secundaria, y en las zonas más vulnerables y más empobrecidas asegurar 2 alimentos al día, porque en realidad el tema del hambre y la seguridad alimentaria es de los desafíos que va a estar ahora. Y un niño, un adolescente que no come, que está mal alimentado, que no está sano, que no es feliz, ¿qué condiciones tiene? Por más maravillas que haga el maestro, en realidad no tiene aquello básico. Ya no estamos hablando ni siquiera, mira, de agua, de servicios, de infraestructura. Estamos hablando de situaciones anteriores a ellas que tienen que ver con la sobrevivencia, con la salud, con la alimentación. Entonces creemos que hay que declarar en emergencia. ¿Y para qué hay que declarar en emergencia? Puede sonar como la palabra emergencia, puede sonar que queremos llamar la atención del tema crítico, pero en una declaratoria de emergencia permite hacer una gestión más rápida. En realidad, cuando tú declaras en emergencia un servicio, y eso se hace sea por el Congreso, con una ley, o por el Ejecutivo, que pueda pedir facultades delegadas al arranque del gobierno, que es la pretensión nuestra, es agilizar la gestión. Por ejemplo, muchísimas gracias, Flor. Ya seguiré después en el otro trámite que me toque. Listo, gracias. Ahora, Pedro Morales, de Acción Popular. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo también a los panelistas y a todos los candidatos. Bueno, nosotros creemos que la educación en el Perú se ha vuelto un negocio y el Estado no está haciendo nada, el Poder Ejecutivo tampoco, y a eso tenemos nosotros que enfrentar, ¿no? La educación obviamente debe ser un derecho prioritario y el Estado debe garantizar no solamente que todos los niños, de todos los jóvenes puedan educarse, incluso también los profesionales con capacitación. La educación pública además debe fortalecerse con inversión y los recursos deben ser destinados por lo menos en un 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? Esto además porque todos reconocemos que los recursos destinados a educación siempre van a ser una inversión y no un gasto. Además, también se necesita invertir, obviamente, en centros educativos estatales en todo el país, porque hemos visto que según el PRONIET, aproximadamente 27.000 colegios están deteriorados y estos deben ser reconstruidos, ¿no? Se deben también además construir nuevas escuelas y equipar los laboratorios, así como también actualizar las bibliotecas, distribuir libros, ¿no? Porque todo esto es importante para el estudiante. Además también implementar Internet, pero acá viene un problema. Estamos yendo hacia un gobierno digital, hacia una educación también digital por esta nueva normalidad, pero no nos estamos dando cuenta que aquí nomás en el RIMAC, al frente del Palacio de Gobierno, donde el presidente y los ministros pueden voltear y ver ese lugar donde no hay agua, donde no hay luz,
¿cómo quieren que tengan internet, una tablet, una computadora o una laptop? Si ni siquiera terminamos de cerrar esa brecha diferencial de servicios básicos que debe brindar el Estado. Hoy día el Ejecutivo nos dice, no vuelvan a clases presenciales porque se pueden contagiar, pero ¿cómo hacen los del centro del país? ¿Cómo hacen los de la serranía? Si ni siquiera tienen luz. Entonces, si no empezamos a pensar en una legislación de donde veamos realmente los problemas que pasan en el interior del país, yo creo que no estamos solucionando nada, ¿no? Lo primero es que el Estado tenga una mirada integral de los problemas reales del país para empezar a caminar. No estamos de acuerdo, obviamente, en implementar una educación digital porque la nueva normalidad sí lo permite, pero también hay que pensar en el otro lado, que no va a poder acceder a ello, ¿no? Porque además el Internet es un instrumento tecnológico que va a permitir un desarrollo también mucho más integral, y para eso nosotros planteamos un satélite de telecomunicaciones cuya señal pueda llegar a los caseríos más alejados del Perú. Pero, como te digo, para eso tenemos que nosotros cerrar las brechas de desigualdades y fortalecer el sistema educativo en nuestro Perú para todos, ¿no? Que esta educación sea una educación inclusiva y una educación para todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Jaime Abenzú, de Fuerza Popular. Muchas gracias, señoras y señores. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero agradecerles en nombre del partido Fuerza Popular por la invitación a este importante espacio de debate. Fuerza Popular, en su plan de gobierno Rescate 2021, cuenta con 2 pilares estratégicos. El primero relacionado con la reactivación económica y la generación de empleo, y el segundo con la salud. Fuerza Popular tiene un compromiso indiscutible con la educación peruana. De hecho, durante el gobierno del presidente Fujimori, el apoyo que se le dio al sector educativo aún se encuentra en la vista y en el recuerdo de cientos de miles de peruanos. No solo en infraestructura educativa, aunque muchos de nuestros detractores afirmen que los colegios que construyó el chino están que se caen a pedazos y aseveran ello, porque seguramente no caminan por esas zonas deprimidas de nuestra patria en donde se construyeron estos colegios. Porque si lo hicieran, seguramente comprobarían que es falso. Es muy probable que los centros educativos que tengan estos problemas de infraestructura no hayan recibido el mantenimiento durante estos años. Es bueno también recordarle a la población que nuestro partido no es gobierno hace 20 años y que durante el gobierno del presidente Fujimori se construyeron, cuando fue gobierno, 3.000 colegios y 2.500 escuelas, 80 de ellos con la cooperación japonesa, con la cooperación suiza, entre otras cooperaciones internacionales. Además, se equiparon con talleres de mecánica, de banco, mecánica automotriz, entre otros. Lo que Fuerza Popular quiere dejar claro es que nuestra principal preocupación es darle trabajo a la gente más pobre que se ha quedado sin trabajo y que necesita nuestro apoyo. Y producto de ese trabajo, nuestros niños tengan mejores y buenos lugares donde estudiar. Y por ello es necesario, en un escenario post-pandemia, mayores y mejores espacios. Esto pasa necesariamente por un crecimiento importante de nuestra infraestructura educativa. Les daremos a los alumnos y maestros atendidos por el Estado una canasta tecnológica básica que incluye tablets, smartphones, laptops, con acceso gratuito al Internet en todo el país. Además, contarán con una adecuada capacitación de las nuevas herramientas tecnológicas. Garantizaremos la llegada del Internet satelital y concluiremos la red dorsal de telecomunicaciones. Finalmente, el Estado también tiene que salir al rescate de miles de familias que tienen dificultades para mantener a sus hijos en centros educativos de educación privada. Para ello, se desarrollará un programa de financiamiento dirigido a familias de escolares y universitarios que les permitan concluir con sus estudios con un fondo de garantía del Estado que les dé plazos largos e intereses bajos. Eso es lo primero que tenemos que señalar, señora Martens, en esta primera etapa del debate. Muchísimas gracias, Jaime. Bien, pasamos al segundo bloque. En este bloque, si alguno de los candidatos tiene alguna reacción de lo propuesto por otro candidato, este es el momento para poder tener esta conversación. Bien, si algún candidato
candidato requiere de algunos minutos para profundizar alguno de los aspectos que se haya quedado corto de tiempo, también podrían levantar su manito y le damos el espacio. Sí, claro, yo pido porque me quedé para poder terminar lo que estaba planteando. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Correcto. Gracias. Bueno, en Juntos por el Perú estamos comprometidos a reconocer la labor docente y a formar, para que se formen las futuras generaciones. Es por ello que creemos necesario duplicar su salario y reducir el porcentaje de docentes contratados hasta el 3%. ¿Cómo podemos exigirle al maestro que siga trabajando si lo que hace él, su sueldo no le alcanza y tiene que buscar otra forma de trabajo? Y eso no debe darse. Queremos también nosotros generar una nueva ley que obligue al Estado a cumplir con la deuda social, una deuda que la tenemos hace muchísimos años. Y esto no debe ser judicializado, simplemente debe cumplir en el lapso de los años, debe empezar a pagarse esta deuda social a todos los maestros, a todo el magisterio. Y para nuestros estudiantes aseguraremos condiciones de bienestar que fortalezcan su aprendizaje, brindando la alimentación escolar saludable y el acceso al Internet como un derecho. No podemos seguir exponiendo a nuestros niños y niñas a correr riesgos, como ya hemos visto hace poco, que niños de nuestra sierra se perdieron por estar buscando el Internet. Eso no debe volver a pasar. Y por último, impondremos también un impuesto al lucro, porque con la educación que está privatizada, con una educación que se ha vuelto un lucro, hay instituciones que ganan muchísima plata, lo han lucrado con la educación y creemos que tienen también la obligación de pagar impuestos como cualquier otro negocio. Por lo tanto, creemos de que esos impuestos, esos dineros que se logren agenciarse de estos pagos, tengan que pasar a la escuela pública y sirva para mejorar la calidad de la escuela. También quiero señalar de que en cuanto al esfuerzo que tengamos que hacer los maestros estamos comprometidos, los maestros estamos por una educación viable, estamos por mejorar la calidad educativa, pero esto debe ir a la mano con políticas que aseguren una buena educación para nuestro país y que generen también espacios para que podamos, entre todos, madres de familia, profesores y gobierno mismo, lograr una educación de calidad para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún otro candidato? ¿Alguna reacción, Flor? Yo estaba levantando mi manito. Mira, a ver, yo creo que yo terminé la idea del tema de la emergencia, pero quería también señalar que hay reformas que tienen que continuar, ¿no? Varias de ellas las han señalado ustedes en la presentación. Una de las reformas es la reforma docente, que tiene como un principio importantísimo, que es que en realidad tiene que aprender el resto del sistema público y de la administración pública, que es el tema de la meritocracia, ¿no? ¿Y por qué la meritocracia es tan importante? En realidad, porque genera una dinámica de cambio, de mejora en el sistema educativo. O sea, el maestro se esfuerza y hay una ruta de mejora continua que revierte ¿en qué? En mejores maestros para mejores aprendizajes, ¿no? Entonces creo que esa ruta hay que continuarla, lo señalo porque en los últimos tiempos en el Congreso siempre hay iniciativas que justamente plantean que los maestros que no salieron aprobados entren de alguna manera, están buscando una serie de beneficios y no es pensar en contra de los maestros, sino más bien es pensar que los maestros valoran la carrera, porque miremos la cantidad de participación que hay en las diferentes evaluaciones y hay que seguir con esa lógica. Y lo otro es que efectivamente un magisterio empobrecido es un magisterio pues que también tiene una serie de debilidades, pero creo que junto con la deuda social que señalaba Gladys, la gran deuda social del sector es la formación inicial de los maestros. Ahí tenemos una gran brecha en la formación inicial y esa es una de las prioridades del Partido Morado. Y lo otro es efectivamente que hay que continuar con el tema de la educación superior. La educación superior, no solo la reforma universitaria, sino la educación técnica y comenzando desde la secundaria. Tenemos que asegurar que la secundaria tenga un sentido, un valor también para los estudiantes en términos de empleabilidad. Y ya de repente, no sé si me va a quedar más tiempo luego, el tema de la reingeniería. A mí me pareció muy importante que toquen el tema de la planificación, del ordenamiento del servicio. Efectivamente, tenemos una cantidad de locales de escolares que uno si saca la cuenta de 100.000 millones en infraestructura a 2.500 millones de inversión al año, que es lo que se dedica, o sea, ¿cuándo vamos a cerrar esa brecha? Entonces tenemos que plantear un reordenamiento ahí del servicio que no significa achicar, sino significa tener una nueva concepción, un trabajo en redes, nuevos tipos de infraestructura, nuevos apoyos tecnológicos. En realidad la pandemia tiene que valga la pena todos los esfuerzos que estamos teniendo en realidad para repensar nuestro sistema educativo. La organización, las formas, las metodologías, la relación del maestro con los estudiantes y en general el aparato público, cómo tiene que funcionar.
Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Ok. Entonces, podemos seguir con el siguiente bloque, que es el bloque en el que yo quisiera hacerles algunas preguntas en el marco de lo que han expuesto. El candidato de Somos Perú, José Gerí, quisiera que me pudieras especificar más sobre la educación rural. ¿Cuál es la visión que tienes sobre la educación rural? A mí me gustaría partir porque el 85% de nuestras escuelas primarias están en las zonas rurales. El 85% de nuestras escuelas carecen de infraestructura apropiada como agua, desagüe, energía eléctrica. El 85% de esas escuelas no tienen, por supuesto, acceso a Internet. Pero además de la carencia que hay en infraestructura de ferro, cemento o de infraestructura digital, también tenemos un problema serio de dotación de docentes. No es que nos falten docentes en el Perú, pero no tenemos los suficientes docentes o con las competencias desarrolladas y adecuadas o con las condiciones para que estos docentes puedan ir a esas escuelas rurales. Además, quisiera también un poquito esto último que ha hablado Flor sobre ese reordenamiento que necesitamos de nuestras escuelas, de nuestros locales. Tenemos más de 60.000 locales, y solo el 21%, por si acaso, tiene acceso a Internet. Pero ¿cómo ordenar nuestro territorio? ¿Cómo desarrollar políticas con enfoque territorial? ¿Cómo fortalecer a las regiones? O de repente, no sé, si tienes alguna postura de regresar al centralismo del Ministerio de Educación, que a partir de ahí se dicten todas las políticas y se implementen todos. ¿Cuál es la postura de Somos Perú en cuanto a la gran deuda que tenemos como país en la educación rural? Estás con el micrófono apagado. Muchas gracias por partida doble. Bueno, ya lo han mencionado hace unos minutos, la brecha sigue aumentando en vez de disminuir. Es un problema grave de la estructura del Estado. Sigue habiendo brechas por cerrar y lamentablemente a la fecha no tenemos resultados que se puedan mostrar en una vitrina como debería ser, con todo el avance, con toda la inversión que ha ido aumentando en educación. Y eso parte en principio por un tema de falta de ejecución de gasto, y que se devuelve cerca del 30% por las estadísticas que hemos podido ver hace unos minutos. Entonces, ante esa coyuntura de haber fracasado y bajo la premisa de la reingeniería, considero en principio que debemos cambiar el paradigma. Creo que debemos apostar mucho más por el tema de la educación digital, la educación virtual, ¿no? Para ello he escuchado cosas interesantes como por ejemplo esos paquetes tecnológicos que sí me parecen bastante saludables para poder entregar con conectividad el internet digital, que es también importante, que permitiría complementar. Entonces, si le damos esos insumos a las poblaciones, a los estudiantes que están en condiciones muy dificultosas para poder acceder a la educación como corresponde, con un mínimo de calidad, creo que vamos a darle una reingeniería y vamos a sacarle la vuelta un poco al fracaso que hemos tenido en invertir en infraestructura. Y vamos a enfocarnos por el tema de la digitalización, de la virtualización de la educación. Esa es una de las posturas que personalmente considero que es más eficiente en vista de los hechos de haber fracasado en invertir en infraestructura. Entonces, ese debería ser el enfoque actual, ¿no? Esa reingeniería lo aplicaría de ese modo. Ahora, es también importante analizar, cuando tuve una experiencia de trabajar en gobiernos regionales, hay un tema de competencias y el factor político en la designación de funcionarios afecta a las políticas públicas que deberían ser uniformes en todo el país. Entonces, habría que hacer un estudio un poco más detallado de cuáles son las competencias que realmente deberían tener los gobiernos regionales en el tema educativo. Vuelvo a decir, el tema político de designaciones es un tema altamente complicado que afecta una línea, una política que debe ser un gobierno nacional. No considero que debemos volver al centralismo. Somos Perú,
Es un partido de origen municipalista y centralista. Jamás podría proponer volver al centralismo, pero sí evaluar y ver y analizar qué es lo que está fallando muy al margen del tema político. Entonces, esas serían mis reflexiones. No estoy tan de acuerdo en continuar con la línea de infraestructura. Debe ser mínima, apostar más por la educación virtual, con esas condiciones de acceso y de herramientas para que los jóvenes, los estudiantes, los pequeños puedan acceder a esa educación de calidad, y también evaluar el tema de las competencias que tienen los gobiernos regionales respecto a la educación, ¿no? Porque ahí tenemos un serio problema que tiene mucho que ver con el tema político en cada región. Entonces, eso es lo que tendría que decir. Solo quisiera, José, ya que Sí. tienes una propuesta común, todos los partidos, es acceso de tecnologías digitales a toda la educación. Sí. Si nos pudieras decir cómo, si con el presupuesto actual que tenemos no podemos cubrir necesidades básicas, ¿cómo vamos a llevar ese acceso a más de 6 millones de peruanos que son los que viven en las zonas rurales? Mire, o sea, creo que tenemos todos en común el tema de reducir la brecha digital y consecuentemente apostar por la tecnología. Tenemos una mala ejecución de gasto, y ahora la preocupación y una de las posiciones que ha tenido el instituto es: no es necesario más presupuesto porque gastamos mal y devolvemos dinero. Entonces creo que tenemos que tener buenos funcionarios en principio y una política más clara y flexibilizar las normas para que eso sea mucho más flexible y todo pueda fluir con mayor rapidez. Entonces no vamos a devolver dinero por un lado, y el dinero que va a ingresar se va a poder invertir ahí. Estamos en promedio por encima del 4% de inversión sobre el promedio del PBI en educación. Y ahora tenemos una meta que es llegar al 6%, pero ahora hay que gastar y saber gastar bien. Entonces, ese dinero que va a ingresar progresivamente a la educación, hay que invertirlo en reducir la brecha digital, dejando de lado, no del todo, pero sí progresivamente el tema de la infraestructura física, que hemos visto que a la fecha no nos ha funcionado bien. Hay que apostar más por la tecnología. Gracias. ¿Alguna reacción? Bien, entonces, Yo quisiera, Flor. no sé, sí, lo que pasa es que, a ver, en educación todo es multifactor y multicausal. Si dando mejores libros resolviéramos la educación, hace rato se hubieran hecho. Si dando solamente tecnología pudiéramos resolver los problemas de la educación, qué fácil sería. Pero lamentablemente no es así. Entonces yo sí quisiera poner sobre la mesa que el nivel de inversión y de lo que hay que hacer para educación pasa por muchos factores. O sea, como digo, desde alimentación, salud, efectivamente. Entonces, sí hay que asegurar, creo, y hay que tener eso, creo que tiene que ser un acuerdo multipartidario, que la situación de pobreza y de la pandemia nos va a arrastrar, nos va a hacer un retroceso aún peor del que teníamos. Y los más afectados son nuestras áreas rurales, nuestras zonas vulnerables. ¿Cómo hacer? Dice Marilu, y es cierto. ¿Cómo hacer? Porque no es que por falta de iniciativa o de voluntad no se hayan hecho las cosas. Marilu sabe, también ha sido ministra, y sabe que los presupuestos son reducidos para las áreas rurales, para las personas con discapacidad. En realidad tenemos un déficit muy grande de presupuesto. No solo es un tema de ejecución y de gestión, sino de la caja. Entonces, es fácil decir, vamos a subir el doble el sueldo de los maestros. Yo también quisiera duplicar el sueldo de los maestros, pero sería de una irresponsabilidad decir eso ahora porque no hay esos recursos. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo vamos a hacer y cómo priorizamos? Entonces yo sí pediría si por ahí podemos orientar, porque creo que en el deseo y en los ánimos estamos todos de acuerdo. El tema es cómo, y ahí es que uno comienza a dosificar y a hacer aterrizables las propuestas, porque si no estamos, la verdad, regalando promesas que no vamos a poder cumplir. Muchas gracias. Si me permite... ¿Me permite, Marilu? A ver si somos rápidos, un minuto, Jaime. Ok, básicamente una de las propuestas sería, atendiendo a lo que Flor Pablo dice, pues es reducir el número de consultorías en el Ministerio de Educación, ¿no? Eso sería importantísimo también. Ahí se va pues chorros de plata por ahí, ¿no? Y otra cosa que hablaba José Gerí, es que este tema del 6% del PBI no es un tema progresivo hasta donde yo puedo leer en la norma. Es un tema que se tiene que aplicar de acuerdo a la reforma constitucional que estoy leyendo, es un tema que se tiene que aplicar, me parece que de manera inmediata, ¿no? A no ser que haya otra opinión al respecto, ¿no? A ver, Jaime,
¿Quién más que los que hemos estado inmersos en la educación queremos que eso pase, ¿no? Pero ¿a quién le quitas? Si le das 6% del PBI a educación, ¿a qué otro sector le quitamos? Entonces yo creo que para los que estamos en educación, eso es música para los oídos. Pero hay de que acuerdo, hacer Marilú, propuestas. pero es una norma, es una reforma constitucional que hay que atender y que seguramente los que no la atienden estarán incurriendo en una inconducta frente a la Constitución y tendrán que responder al respecto. El Congreso no tiene capacidad de gasto. ¿No? El Congreso no tiene capacidad de gasto. No, eso está en el plan educativo nacional, ¿no? Como una propuesta de un acuerdo común, pero no hay ley, Jaime. Pero bueno. Perdón, hay una reforma constitucional. ¿Me permites? Seguimos, por favor, porque se nos va el tiempo, Gladys. No me queda claro, hay una reforma constitucional de por medio. No entendí la parte donde la señora Flor Pablo dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. A ver, yo le explico. No entendí esa parte. Yo le explico. Efectivamente. Flor, vamos a hacer un favor, porque si no avanzamos. Sí te pido que quede esa respuesta y después se la puedes dar a Jaime, porque sí creo que es importante. Gladys, te pediría que me ayudes un poco con tu propuesta para los docentes. Sabemos que los docentes son la columna vertebral del sector educativo para implementar la política educativa. Sabemos que tenemos más de 400.000 docentes solo en la educación básica. Más sabemos que el promedio de edad de nuestros docentes hoy es mayor a 51 años, ¿no? Y que en los próximos 10 años van a jubilarse 40% de nuestros docentes. Pero lo triste es que solo están ingresando 4.000 jóvenes, que es por lo que hoy nuestra carrera puede atraer. Yo te pregunto, ¿cómo atraemos al talento joven a la carrera magisterial? ¿Cómo aseguramos calidad en la formación inicial profesional de nuestros docentes? ¿Cómo vamos a incrementar esa gran propuesta que tienes en la remuneración de los docentes? ¿Cómo vamos a poder doblar el 60% del presupuesto de educación para poder cumplir lo que ofreces? Y otro factor importante que ya creo que se ha tocado, y me encantaría que tú también lo toques, es ¿qué pasa con la meritocracia en la carrera pública magisterial? Bueno, ante todo lo que has manifestado en el sentido de que la mayor cantidad de profesores pasamos los 50 años, efectivamente es cierto, mucho magisterio ya está con una edad promedio, pero ese dato no es triste en realidad, no debería ser triste, debería ser muy auspicioso, porque somos maestros que tenemos una experiencia de 20, 25, 30, 35 años, y que bueno, ¿no? Porque la ley misma ahora nos cesa a los 65, seguramente estaremos muchos años más. Pero valga al otro lado reconocer la valiosa experiencia que han tenido los maestros, por eso que en el marco de la misma pandemia hemos visto cómo se han reinventado los maestros y sin contar siquiera con la tecnología, sin contar con las herramientas digitales necesarias para poder hacer, hemos tenido que asumir esa gran responsabilidad que tenía que haber sido del Estado, de la mano del Estado. Sin embargo, hemos tenido que ser nosotros los que haber trasladado a nuestras escuelas, a nuestras casas, y hemos hecho lo que teníamos que hacer para cumplir con nuestros alumnos y estar de la mano con los que más necesitaban, que eran nuestros niños. Por otro lado, el porcentaje de jóvenes sí están ingresando, pero ¿por qué no ingresan? La respuesta está clarísima, porque no es una profesión atractiva, porque no se paga bien, porque no alcanza para la canasta básica familiar. ¿Qué profesional ahorita quiere ir a ganar 2.400 soles? Nadie. Sabemos muy bien que los sueldos son bajísimos, y yo creo que hay muchísima falta de voluntad política para cumplir con los docentes. El magisterio requiere una mejor remuneración, y efectivamente, cuando estamos en esos tratos directos, cuando hemos estado yo estuve, por ejemplo, en una mesa cuando era usted ministra, y viendo los casos de problemática del magisterio, todo lo que era pagos, todo lo que era beneficios, era no se puede, no hay economía, no hay plata. Nosotros creemos que en la educación, como alguien mencionó por acá, no es gasto, es inversión. Los maestros tienen que estar bien pagados, tiene que haber voluntad política. Justo por el Perú somos muy claros y hemos dicho que vamos a duplicar los sueldos en el lapso de los 5 años. Y cuando hay voluntad política se tiene que generar los mecanismos
para que podamos nosotros cumplir con esa promesa que al final debería ser una obligación, no una promesa. Muchas gracias, Gladys. Solo para terminar, ¿cómo vas a duplicar el salario de los docentes en 5 años? Primero, hemos dicho de que hay que aplicar un impuesto a la educación privada. La educación privada ahora ya no es una educación que requiere apoyo, sino es una educación muy lucrativa. Las universidades privadas, los colegios privados de élite ganan ingentes cantidades de dinero. Por lo tanto, ese presupuesto tiene que pasar a las arcas del Ministerio de la Educación. Por otro lado, también el gobierno tiene que cumplir con el 6%, la distribución del 6% del presupuesto tiene que saber a dónde dirigir, a cómo dividir en todo caso este dinero, ¿no es cierto? Y una parte tiene que ser también para el magisterio, que es la parte importante, que es la parte fundamental también para que se dé mejor calidad educativa. Y por otro lado también tiene que cobrar impuestos, pues. Nuestro gobierno está acostumbrado a prácticamente, los últimos gobiernos están acostumbrados a simplemente cobrar a los pobres, a las de las pequeñas tienditas, pero a esos que no deben millones, un ejemplo, Telefónica, ¿no es cierto? Utilizando nuestra propia ley, nuestras propias normativas, simplemente dejan de pagar. Yo creo que hay muchísimo dinero que se puede recuperar y con eso se puede cumplir con el magisterio. Gracias. Gladys, y otra cosa que tampoco me contestaste, ¿qué pasa con la meritocracia? La meritocracia para nosotros es muy importante. Los maestros somos una profesión que tenemos que estar constantemente capacitándonos. Pero esta capacitación, esta mejora de nosotros como profesionales, también tiene que ser parte cumplida por el Ministerio de Educación. Porque, como les decía, si la educación lo ponemos en la primera línea, si decimos que es lo más importante, como la salud, ¿no es cierto?, en el país, entonces también el gobierno tiene que preocuparse para capacitar a sus maestros, con mayor razón, si esos maestros pues tienen los sueldos que tenemos nosotros. Nosotros no estamos en contra de la meritocracia para nosotros creo que es ahorita ya una necesidad y una obligación de todo profesional, particularmente los docentes, asumir. Muchas gracias, Gladys. Flor, entonces ahora un poquito para continuar, nos quedamos en la respuesta del bloque anterior. Sí me gustaría que desde la perspectiva que has tenido como cabeza de sector, que nos hables de eficiencias. ¿Cómo hacer el gasto en educación más eficiente para lograr los resultados actuales con menor presupuesto y poder dedicar ese restante a las mejoras que sabemos que necesitamos? Bueno, es que en realidad no hay forma de decir que con lo que tenemos ahorita vamos a poder hacer todo aquello que decimos que necesitamos. O sea, en realidad en el Estado efectivamente siempre se puede gestionar mejor, la ejecución del gasto tiene que mejorar, y eso pasa por tener personas mucho más competentes. Así como hay carrera docente, tiene que haber servicio civil, por ejemplo, no solamente en las UGELs, en las direcciones regionales, sino en el Ministerio de Educación. O sea, hay que entrar al servicio civil para mejorar la calidad del funcionariado, eso es algo importantísimo, para mejorar la calidad del gasto. Hay que reorientar en el propio Estado, pero en el propio ministerio en realidad, el presupuesto, como tú bien has señalado y han señalado los datos, se va el grueso en pago de maestros. Y el gasto de inversión, el gasto corriente para los programas es mínimo. Y eso hace que se necesite más presupuesto. Pero claro, ¿de dónde vamos a sacar? Y ahí es que viene el tema de reactivar la economía. O sea, por supuesto hay que mirar las exoneraciones. Nosotros creemos también en el Partido Morado que hay que revisar el tema de las exoneraciones. Hay exoneraciones que son justificadísimas, como para la pequeña empresa, la justificación en los temas de investigación, pero hay años, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, que se han dado exoneraciones, y en realidad el resultado, ¿cuál ha sido? Que más del 50% de las universidades privadas no se han licenciado. Entonces, eso, el sentido con el cual se le dio la exoneración de que iba a revertir en calidad, en realidad es una falsedad, porque lo hemos visto en este tiempo. Entonces, sí hay que recuperar parte de la inversión, pero lo otro que hay que hacer es reactivar la economía y comenzar a mejorar nuestra capacidad de vincularnos fuera a nivel de nuestras exportaciones, mejorar nuestro sistema, nuestro mercado interno. Entonces, por eso es que nosotros somos un partido de centro, un partido que cree en derechos y en libertades y que cree que hay que dinamizar la economía y el sector privado, y efectivamente que el sector privado tiene que ser regulado y fiscalizado por el Estado, no puede ir en contra ni de los derechos ni del medio ambiente, por señalar algo, pero no es tan... Es progresivo. Creo que lo que estamos hablando en este momento, que pareciera una promesa de 5 años, es un periodo de mediano plazo. El proyecto educativo nacional habla de 15 años, por ejemplo, 3 periodos de gobierno de manera consecutiva para lograr mejoras y reformas. Pero claro, tienen que comenzar ahora. Entonces,
es toda una maquinaria que hay que mover, gastar mejor, y una cosa que no quisiera dejar de mencionar que se ha señalado, el costo que hay que asignar es el costo por alumno. No, debemos de salir de ese esquema estándar, ¿no? de dar presupuesto en función de lo que hay, sin ver la necesidad. Definitivamente cuesta más la educación rural, cuesta más la educación bilingüe intercultural en nuestras zonas amazónicas, indígenas, y eso hay que hacerlo por razones de equidad. ¿Cómo hacerlo? Con programas presupuestales descentralizados, con enfoque territorial. Ahorita no tenemos ello. Imaginémonos, tenemos un programa para los COAR. Bueno, ¿por qué no tener un programa así como tenemos para los COAR, para nuestras escuelas rurales, nuestras escuelas de alternancia? Entonces, hay que repensar la forma de organizar el Estado y también la parte programática. Y los servicios educativos, de todas maneras. Muchas gracias. Pedro Morales, ¿alguna reacción? Bueno, vamos. No, Pedro Morales, sí. perdón. Pedro Morales, Sí, ¿alguna reacción? No. Ok, entonces vamos con Pedro Morales, de Acción Popular. Pero me gustaría nos hables un poco de la innovación, ¿no? ¿Cómo podemos, a través de la innovación, esto que no se nos ha tenido permitido mucho en el sector público, y sí lo tiene el sector privado, cómo a través de la innovación podemos cerrar brechas como las que han hoy levantado el marco de la pandemia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 114.000 estudiantes que salieron del sistema educativo en el 2020, tenemos 373.000 estudiantes que no tuvieron acceso a la plataforma Aprendo en Casa. Tenemos de esas cerca de 63.000 locales educativos, solo el 21% con acceso a Internet, y de nuestros docentes, solo el 45% cuentan con las competencias digitales para poder ofrecer esto que todos los partidos políticos ven como, digamos, una solución inmediata, que es el acceso a Internet. Desde el Ministerio de Educación se han implementado estas innovaciones. Como las subvenciones, hay subvenciones a colegios como los de Fe y Alegría, hay subvenciones como los CERFAS, también, por ejemplo, que lo mencionó Pablo, están los colegios de alto rendimiento, que son colegios que son cogestionados por el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, ¿no? Y también tenemos algunas otras alianzas estratégicas con organizaciones civiles, como por ejemplo en CARE, donde trabajamos educación rural. Son innovaciones que se han ido implementando. Pero mi pregunta es, desde tu perspectiva, Pedro, ¿cuánto vamos a buscar alianzas para poder tener ese trabajo en conjunto que se necesita con las organizaciones privadas, con la empresa privada, y qué modalidades se podrían implementar, además de las obras por impuesto o las APPs, para poder ya tener una visión país y manejar, conducirnos hacia esta mejora educativa que todos queremos? Sí, Marilu, muchas gracias por tu exposición y por tu pregunta, ¿no? Nosotros empezábamos como Acción Popular, empezábamos diciendo que nosotros no podemos hablar de la innovación, de la tecnología, ni del adelanto tecnológico si es que no se empiezan a terminar con las brechas diferenciales que existen al interior del país y en algunas periferias y algunos distritos modernos de Lima, que es que no siquiera tienen luz. Entonces, si no tienen luz, no van a poder tener pues una tablet, no van a poder tener una computadora. Esa es la realidad. Para nosotros tener que empezar a innovar, primero debemos terminar esas brechas, eso es indispensable. Segundo, las universidades deben empezar a pagar impuestos. Las universidades no pagan impuestos porque se supone que tienen una mejor o mejoran la calidad, ¿no es cierto? La calidad educativa, primero, y te incentivan a la investigación, te incentivan a la ciencia, y eso no hemos visto. Entonces, ¿por qué hay esa moratoria de impuestos a las universidades? No lo sé. Tal vez eso podría ayudar al Estado a invertir un poco más en educación con ese dinero que puede entrar, y esto también nos va a permitir mejorar en el tema innovativo, ¿no? De innovación. Ahora, podemos hacer alianzas estratégicas o convenios con otros estados, no necesariamente con...
Pedro, quisiera hacer una Sí, precisión. Acuérdate que hay tres modalidades de universidad, la nacional, las asociativas y las asociativas. Y sí, sí. a ellas pagan impuestos. Entonces, solamente para esta precisión, ¿no? Sí, me refiero yo a las universidades privadas, las universidades que todos conocemos, que no están pagando impuestos, ¿no? Y que no han tenido, además, no han tenido una mejor calidad educativa y que además la SUNEDU, a quien también apoyamos, ha desnudado estos problemas grandes que tienen, ¿no? Entonces yo creo pues que eso no es justo y yo creo que ese dinero, estimada Marilú, podría ayudar un montón para aumentar el presupuesto en educación. Por todos dicen, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Todo quiere fortalecer educación, quiere meterle más dinero, pero no hay. Empecemos pues por que ellos paguen impuestos, ¿no? Por ahí va la cosa y te decía, hacer convenios entre estados, no tanto entre el privado y el público. Mira, yo sí soy un convencido de que hay muchos derechos en el Perú que se han convertido en un negocio y uno de ellos es la educación. O sea, las universidades y los colegios privados te suben las pensiones todos los años y no te justifican por qué. Hay un cobro, estimada Marilú, y todos mis amigos seguro lo van a entender, que es un pago que hacen en los colegios privados al inicio de año, que supuestamente es donación, pero esa donación es obligatoria, ¿no? Que es el pago de ingresos, ni siquiera es la matrícula. Y eso está oscilando $8,000, $10,000, 15,000, 10,000 soles. Entonces, ¿a cuenta de qué? O sea, es un negocio. La educación en el Perú es un negocio y el Estado tiene que empezar primero por terminar esos problemas, estimada Marilú, para empezar a innovar. Nosotros no podemos empezar a correr si es que no hemos aprendido a caminar. Y hay que aprender a caminar en educación. En educación estamos muy atrasados, tenemos problemas reales que el Estado no está resolviendo, que no está mirando. ¿Y producto de qué son estos problemas finalmente? De esa bronca o esa crisis política que ha habido ocasionada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Eso ha hecho que estemos concentrados, que nuestra clase política esté concentrada en cerrar el Congreso, en vacar al presidente, en legislar con la sangre en el ojo, en interferir los otros poderes, y no hemos dado la vuelta a decir, oye, ¿qué pasa en educación? ¿Qué pasa en salud? ¿Qué pasa en trabajo? Hoy día la pandemia, no hay, primero que no hay derechos pandemia, no hay problemas pandemia. La pandemia lo que ha hecho es desnudar problemas que estamos arrastrando hace mucho tiempo. Hace Muchas mucho tiempo gracias, y no nos Pedro. hemos dado cuenta. Muchas gracias a ti. Gracias. Y definitivamente creo que todos queremos que el elegir entre un colegio o una universidad privada o una pública no sea el tema de que si me cuesta o no me cuesta, o de la calidad, ¿no? Que los factores que nos lleven a elegir sean otros, pero que la calidad esté presente en todos y nosotros decidamos a dónde vamos, a dónde ponemos a nuestros hijos, pero que en todos los espacios haya educación de calidad. Y Jaime Abensur, de Fuerza Popular, estamos a 6 años de la creación de la ley universitaria. Y esta pregunta quisiera hacérsela usted, Jaime, ¿no? Como candidato al Congreso. ¿Cuál sería la agenda que usted gustaría de estar en la Comisión de Educación en cuanto a, en el Parlamento, por supuesto, la agenda en cuanto a la educación superior? Y además, ¿cómo impulsaría usted, desde de lo expuesto, la educación superior tecnológica desde sus funciones de parlamentario? Muchas gracias, señora Martens. Antes de responderle la pregunta, voy a dar lectura a la reforma constitucional. Dice que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de las personas y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. Esto es una reforma constitucional. Si alguien la quiere incumplir, bueno, se atendrá pues a sus acusaciones constitucionales correspondientes, ¿no es verdad? Eso ya quedará en manos del Congreso y de los que son gobierno y quieren incumplir la norma. Pero bueno, en fin. Pero yendo a su pregunta, hay funcionarios que participan y han participado abiertamente de cierres de Congreso y eso ya es conocido, pues, ¿no? Primero, tenemos que tener una mirada fuerte y una mirada concreta con relación a los chicos que han perdido
prácticamente en algunos casos la carrera por aquellas universidades que no fueron digamos, que no fueron acreditadas, que no pasaron el procedimiento de acreditación. Fuerza Popular tiene cosas concretas ahí dentro del plan de trabajo, ¿no? Dentro del plan de gobierno. Primero, establecer un marco, ¿ya? Que permita la culminación de los estudios de los alumnos de las universidades e institutos con licenciamiento denegado. Los chicos no tienen la culpa de que hayan estado en esas universidades donde prácticamente, digamos, vamos a decirlo, los han estafado, ¿no? Y entonces, como integrante de Fuerza Popular, lo que tenemos que hacer es primero fortalecer el tema de SUNEDU. Tenemos que fortalecer y seguir trabajando en el tema de la acreditación de las universidades y en la calidad educativa de los universitarios, ¿no es verdad? Y también trabajar, cómo no, en el tema de la educación técnica. Con relación a Jaime Abensur y alguna propuesta que tenga Jaime Abensur para poder ayudar, digamos, en el tema de la brecha digital, yo tengo una propuesta concreta que yo la he denominado tablets por impuestos. Y tablets por impuestos es nada más y nada menos que la unión de la empresa privada con el Estado, donde tenemos que primero adecuarla a la ley de obras por impuestos, esta ley de tablets por impuestos, para que no tengamos el problema de estas licitaciones larguísimas que han habido y que además no han dado ningún resultado, ningún fruto, ¿no es verdad? Entonces, eso va a permitir la entrega oportuna de la tablet a los chicos, ¿ya? Y no solamente a los chicos, sino a los profesores también. Y entonces, esa entrega de tablets oportuna, que va a tener el componente de Internet, además, el componente de capacitación, pero hay algo que es muy importante, señora Martins. Tenemos que consignar, tenemos que poner en la currícula nacional un tema relativo a la protección de los chicos frente a los ataques de los ciberataques, porque no solamente es entregarle la tablet, sino también es proteger a los chicos de estas externalidades que tienen con relación al uso del Internet, ¿no es verdad? Entonces, eso también tiene que entrar en un plano de capacitación y tiene que estar dentro de la currícula. Pero hay algo que es muy importante, me parece, a nivel del proyecto que yo voy a pretender presentar si es que la población a mí me da la oportunidad de poder ser parlamentario. Riesgo cero para el Estado, porque en este sistema no hay dinero de ida y vuelta. Es un sistema donde la empresa privada entrega la tablet y el Estado le entrega un certificado. Con ese certificado, la empresa privada deduce de su impuesto a la renta. Yo creo que con este sistema, señora Martins, podríamos estar garantizando, sin lugar a dudas, que los chicos, tanto de nivel primario como secundaria, tengan sus tablets de manera oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos a nuestro último bloque, pero no quisiera dejar pasar el mes en el que estamos teniendo esta oportunidad de comunicar por dónde queremos fortalecer la educación que tanto lo necesita, que es el mes de la mujer. Estamos celebrando, conmemorando los avances que hemos tenido las mujeres en nuestro reconocimiento de oportunidades en el mundo. Mucho por hacer. Somos más de la población del mundo, más de la mitad de la población del Perú. Yo quisiera que termine cada uno y que nos hable un poquito de la postura que tiene sobre el fortalecimiento. Y si queremos ser el país desarrollado que todos queremos ser, necesitamos la plena participación de todos los ciudadanos. Somos más del 50%. ¿Qué vamos a hacer con el enfoque de género? Y finalmente terminan con sus palabras y le damos la palabra al candidato José Gerí de Somos Perú. Mío. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que es importante, y a modo de conclusión, tenemos creo que en claro que hay que apostar por cerrar la brecha digital, hay que apostar por darle esas comodidades y ese mérito traducido en salarios dignos y justos para los profesores, como aliado estratégico para la educación. Es importante seguir fortaleciendo la labor de la SUNEDU. Es importante enfocarnos en la educación técnica,
que está infravalorada en nuestro país, darle esas condiciones. Y también es importante, pues, destacar esa labor que viene haciendo las maestras, así como los maestros, en nuestra educación, desde muy pequeños, en la etapa universitaria y en toda la parte formativa de todos nosotros, ¿no? Y el enfoque pertinente para también erradicar la violencia que puede existir en nuestra sociedad actualmente. Esas serían mis conclusiones y mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. La candidata Gladys Pajuelo de Juntos por el Perú. Sí, o sea, en realidad agradecer la invitación. Estamos en momentos muy complicados, muy difíciles para el país. Y en el tema educativo creo que es un tema crucial, que efectivamente, como ha manifestado señorita Marilu Marten, es un tema que nos compete absolutamente a todos. Y creemos que en educación no podemos dejar de hablar del enfoque de género, tener un enfoque importante, porque de hecho nos va a ayudar también a romper con todas estas brechas que tenemos de situaciones en las cuales el machismo está en nuestra sociedad. Y creemos de que los maestros tenemos que generar esos espacios de discusión con nuestros niños para que podamos de una vez trabajar el tema de la equidad y la igualdad que debe de generarse entre todos y todas. Por eso que creemos también, termino con esto, de que generar un cambio importante en las políticas de nuestro país, en una nueva forma de gobierno, lo vamos a generar con un gobierno de Juntos por el Perú, que justamente también estamos trabajando el tema de equidad y el tema de educación con muchísimo respeto también y con el derecho como derecho y como corresponde para una buena educación para todos y todas. Gracias. Gracias. La candidata Flor Pablo del Partido Morado. Sí, señalar que nuestra visión de la educación es una visión centrada en el desarrollo de las personas, de sus talentos, con un enfoque de inclusión, con una gestión descentralizada, con un presupuesto que efectivamente tome en cuenta las necesidades de cada población. Y la finalidad última de hacer todo eso es pues tener una mejor sociedad, una sociedad cada vez más democrática, y para eso necesitamos seguir apostando en la formación ciudadana y reconocer que hay taras en nuestra sociedad, como el machismo, como la discriminación. Y para eso hay una reforma curricular que hay que seguir apostando, que el Partido Morado reafirma en su plan de gobierno, que es un currículum con una educación humanista, una educación integral, donde uno de los enfoques es el enfoque de igualdad de género. Está el enfoque de la interculturalidad, el enfoque del ambiental y una serie de enfoques, todos ellos hacen una armonía para esas buenas personas, esos buenos ciudadanos que queremos formar. Y la verdad que ahí hay proyectos de ley que nosotros de manera muy concreta estamos llevando, y uno es la Ley de Igualdad de Género. Porque lo que ha pasado en los últimos tiempos es que hay grupos ultraconservadores, ahora fascistas incluso, que pretenden llegar al gobierno y que no creen en esta forma progresista, humanista de ver la educación. Entonces sí necesitamos una ley que respalde, por ejemplo, los programas de educación sexual integral en nuestros niños, respetando su edad, respetando su cultura, pero siempre poniendo por delante de que todos somos iguales en derechos, en oportunidades, y que tenemos que aprender a convivir respetando nuestras diferencias. Muchas gracias. El candidato Pedro Morales de Acción Popular. Sí, muchas gracias, Marilu, por la oportunidad, y también un saludo a todos los candidatos que han participado de manera democrática en este debate. Lo que yo sí tengo claro es que del subdesarrollo solamente nos va a sacar un país que tenga educación, ¿no? Y sobre todo una educación de calidad, con profesores bien pagados, con profesores que tengan especializaciones y que sean atendidos además. Y una cosa muy importante que nos estamos olvidando es que los psicólogos deberían también estar dentro de los colegios, dentro de las universidades, porque esta pandemia va a traer problemas de salud mental, no solo a los estudiantes, sino también a los profesores en el Perú, en el interior del país, ¿no? Entonces ahí también deberían haber este tipo de profesionales que puedan ayudar para que se puedan desenvolver y volver a la normalidad en la que estábamos en algún momento. Segundo, yo sí rechazo que el enfoque de género se tergiverse y se quiera de una u otra manera meter en el tema educativo. Yo sí considero que el enfoque de género es un tema transversal y que pasa necesariamente por el empoderamiento de la mujer, no tanto por el tema sexual, ¿no? La opción sexual a que tú debas escoger. El enfoque de género trata, repito, según lo que yo veo, de un tema de empoderamiento de la mujer, donde la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre, donde la mujer debe tener cargos iguales que el hombre,
donde la mujer debe ser muy bien remunerada, debe tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Hoy día hemos estado viviendo tiempos donde la mujer pues no ha sido reconocida como debería ser, y a ese punto es el que tenemos que ir y el que tenemos que avanzar. La mujer es un ser humano muy valioso, de mucha fuerza, incluso creo que hasta más que el hombre. La mujer es un ser humano con mucha valentía, mucha fuerza, que tiene que ser reconocida. Yo creo que por ahí pasa el enfoque de género. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Y Jaime Abençu, de Fuerza Popular. Abençu. Muchas gracias a Lipe por esta oportunidad valiosísima para que todos los candidatos expresen sus puntos de vista. De hecho, estos espacios democráticos son importantísimos para que la población escuche y tome sus decisiones, finalmente. Pero atendiendo a lo que la señora Martens habló sobre la mujer, debo recordar, en todo caso, a la población, a los que nos acompañan, que el fujimorismo siempre ha valorado a la mujer. De hecho, en el gobierno de Fujimori se creó el Ministerio de la Mujer, ¿no es verdad? Se tuvo la primera presidenta del Congreso de la República del Perú, de la historia de la República del Perú, mujer, ¿no? Y ahora nuestra candidata Keiko Fujimori, futura presidenta del Perú 2021, mujer, ¿no es verdad? Entonces, queda claro que el fujimorismo siempre apostó por la mujer y nunca la abandonó. Eso es lo que yo tengo que decir. Le agradezco muchísimo a Lipe, agradezco muchísimo, señora Martens, y a todos los que nos han escuchado y a todos los candidatos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su participación. La verdad que escuchar en esos espacios cuáles son propuestas, no solamente en el marco de la emergencia, sino a mediano y largo plazo para lograr avanzar en educación, es siempre reconfortante. Te dejo la palabra, Diego. Muchísimas gracias, Marilú, por la moderación en el debate. Muchísimas gracias a los candidatos al Congreso que nos han acompañado esta tarde. Creo que para las personas que nos han estado siguiendo por aquí, por redes sociales, creo que va a ayudar a tomar una decisión más informada. Yo les agradezco a ustedes, agradezco también a los que nos han estado siguiendo, y culmino nada más deseándoles también suerte en las próximas elecciones, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos. Bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.